muchas gracias por estar conectadas y conectados con nosotros el día de hoy. Les damos la bienvenida al siguiente debate de la serie Ecuador frente a la crisis, que es una iniciativa de los centros miembros de Claxon el Ecuador y cuyo objetivo es convocar a investigadoras e investigadores de los centros miembros de Claxo a una discusión en torno a la crisis, pensando en la utilidad del debate para discutir la coyuntura que estamos atravesando actualmente. Hasta ahora hemos visitado varios temas, entre ellos ciencias sociales frente a la crisis, movimientos sociales, neoliberalismo y crisis democrática, crisis política económica, a 100 días del gobierno, élites, derechas, el orden político, reforma y precariedad laboral, y el día de hoy nos encontramos en la mesa de soberanía alimentaria, agroindustria y alimentación en tiempos de pospandemia. El debate de hoy se propone, digamos, caracterizar la crisis desde la perspectiva agroalimentaria, y tenemos como invitadas a Miriam Paredes y a Tamara Artaque. Miriam es investigadora de la Flaxo, sede Ecuador, coordina el Departamento de Desarrollo Ambiente y Territorio y su línea de investigación es la soberanía alimentaria y todos los procesos vinculados. Pertenece también al Comité de Usuarios del Mercado de Alimentos y tiene formación como agrónoma, socióloga y adicionalmente un doctorado de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Tamara, por otro lado, es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y el Observatorio del Cambio Rural. Adicionalmente, se encuentra cursando su doctorado en Ecología Social en Viena, en la University of Natural Resources and Life Sciences, y es miembro de GT de Claxo sobre el cambio ambiental global y metabolismo social local. Entonces, para iniciar la jornada de hoy, comentarles un poco, digamos, estamos viendo una crisis económica en el Ecuador, pero el sector agroalimentario tiene ciertas características que son como propias en su comportamiento. Como vimos el año pasado, durante la pandemia, de hecho, la agroindustria creció en las exportaciones durante el periodo de cierre y después. Entonces, pero también debemos pensar en el caso de los y las campesinas y la agricultura familiar, que durante la pandemia logra abastecer al país con alimentos. Frente a este contexto y después de un año de, digamos, todas estas características del sector agroalimentario y cómo se han desarrollado hasta ahora, queremos entender qué ocurre en este escenario aparentemente contradictorio y definir una crisis del sector alimentario, digamos, depende de la perspectiva con la que se mira y con la que se analiza. Entonces, iniciaremos con algunas preguntas para Tamara Artaker. La primera pregunta sería, ¿cómo caracterizas la crisis desde la agroindustria y la alimentación? Y, digamos, en general, ¿cómo se define el concepto de crisis? Muchas gracias, Tamara, por acompañarnos el día de hoy. Tienes la palabra. Muchas gracias, Vale. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir hoy algunas reflexiones sobre el tema de la crisis en Ecuador. Bueno, sobre la pregunta de cómo caracterizar la crisis o las crisis en el sector agroalimentario, creo que hay que decir que lo que vemos es una crisis múltiple o multidimensional, o sea, no es una sola dimensión crítica dentro del sector que está atravesando, sino que son varias y que están interrelacionadas. Pero antes de entrar a mirar cuáles son esos diferentes ejes críticos o dimensiones críticas del sistema agroalimentario, me gustaría dar un paso atrás y dar un par de reflexiones sobre cuál es la problemática a la que nos enfrentamos al momento de definir la crisis o de definir cuándo estamos hablando de una crisis, ¿no? Y ahí en general, bueno, hay que decir que la crisis actualmente es una palabra muy usada, o sea, si miramos los medios de comunicación, creo que cada día nos topamos con alguna forma de crisis alimentaria, económica, ambiental, climática, etcétera. Pero hay que decir al mismo tiempo que la crisis como tal no se podría definir como algo neutro, algo que existe externo a nosotros, sino que siempre depende de quién la mira y quién es la persona o la institución, la autoridad que define si hay una crisis o no. Entonces eso es una cuestión, digamos, de
de cómo se la entiende y cuáles son las dimensiones que entran en la mirada. En general existe una tendencia, digamos, de intentar cuantificar la crisis, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la crisis económica, de definir que estamos en una crisis según el comportamiento del PIB, o si pensamos en la crisis social, de definirla según los índices de pobreza o de desempleo. O si miramos el tema de la crisis ambiental, estamos igual intentando cuantificarla muchas veces con el aumento de la temperatura o los conceptos como los límites planetarios que intentan medir de forma cuantitativa también la pérdida de biodiversidad, etc. Entonces, existe una cierta crítica a esta forma de intentar cuantificar la crisis, tomando en cuenta que también existen componentes subjetivos que definen cuándo nos sentimos que estamos en una crisis o cuándo sentimos que una situación se vuelve intolerable, o cuando estamos en un estado de normalidad, entre comillas, o de equilibrio, ¿no? Entonces, para seguir con el ejemplo de la crisis social, por ejemplo, el mismo nivel de desempleo o los mismos índices de desempleo o los mismos índices de pobreza en una región pueden generar fuertes levantamientos sociales, protestas sociales, un sentir de una crisis muy profundo. Y en otras regiones los mismos índices podrían ser normalizados porque ya lo llevan bastante tiempo y hay un cierto proceso de adaptación, ¿no? Entonces ahí vemos que cuantificarla no es tan fácil porque también depende de esos componentes más subjetivos y del contexto. Entonces, ahí depende, bueno, dónde fijamos ese punto de límite, qué vemos como normalidad, qué estamos aceptando como normalidad frente a esa sensación de crisis, ¿no? Y el segundo punto que quiero hacer sobre esto es que definir la crisis o la definición de la crisis también tiene implicancias en la práctica. Entonces, si decimos sí existe una crisis en tal dimensión, en tal eje, implica que genera una cierta legitimación de ciertas medidas de intervención para contrarrestar la crisis. En cambio, si en la opinión pública se decide que no existe una crisis o se dice que no existe una crisis, entonces también legitima la ausencia de acciones o la no intervención, ¿no es cierto? Entonces tiene efectos concretos sobre la realidad. Entonces podemos decir que definir una crisis per se ya es un acto político, ¿no? Y el tercer punto sobre este tema es que existe una mirada muy sectorial, unidimensional sobre las crisis en general, algo que está basado en la división, digamos, de las diferentes disciplinas. Si miramos la academia, entonces hay como una tradición de mirar las diferentes dimensiones críticas por separado, de ver la crisis económica separada por la crisis ecológica, por la crisis social, etc. Y la forma en la que miramos la crisis también ya determina de alguna forma las soluciones que podemos encontrar o las soluciones que estamos proponiendo para enfrentar la crisis como tal. Entonces, y ahí, o sea, esta forma de verlo como unidimensionalmente contrae un cierto riesgo si no entendemos la multiplicidad de la crisis porque la crisis múltiple, hay que decirlo, que es más que la suma de las diversas dimensiones por separado, ¿no? Entonces estos diferentes ejes de la crisis están interrelacionadas y si movemos una, también estamos afectando las otras dimensiones de la crisis. No se los pueden pensar por separados. Más bien, a veces si intentamos encontrar soluciones a un aspecto de la crisis sin tomar en cuenta los otros, incluso podemos profundizar la crisis, los otros aspectos críticos, ¿no? Quiero dar un ejemplo de algo que pasó en la pandemia en los primeros meses, que fue cuando se empezó a hablar como de crisis alimentaria, surgió la alerta de que podía darse una crisis alimentaria debido al desabastecimiento de la población, por lo que había trabas en el transporte y por lo que también por la situación de pobreza, digamos, por muchas familias que perdieron sus empleos, sus posibilidades de ingreso. Entonces se empezó a hablar de crisis alimentaria, pero entendiéndola de una forma de la cantidad de calorías prácticamente que las personas pueden consumir. Entonces la respuesta a este eje crítico fue incentivar algunos programas de entrega de kits alimenticios, ¿no? Entonces, desde el gobierno se empezaron a entregar kits alimenticios que tenían
que contenían productos no perecibles, ultraprocesados, que sí cumplen con la condición de ofrecer, digamos, las calorías a las personas, pero que al mismo tiempo, como no toma en cuenta todo los ejes intrarrelacionados entre sí, profundiza al mismo tiempo otras crisis. Primero, porque la alimentación de esta forma, o sea, la falta de productos frescos, etcétera, que no se ofrecían en estos momentos, tiene efectos sobre la dimensión alimenticia. Al mismo tiempo, no toma en cuenta el aporte o la importancia de la agricultura familiar campesina en su abastecimiento de productos sanos y frescos. Entonces, la misma agricultura familiar campesina, que entró también en un proceso crítico, en una crisis debido a la pandemia, porque no pudo movilizar sus productos, porque las ferias, los mercados cerraron, entonces que también necesitaba atención del Estado, apoyo, etcétera, no recibió esa ayuda porque la dimensión de la crisis alimentaria se miraba únicamente como un tema de calorías y que se podía resolver con productos provenientes de los supermercados y de la agroindustria. Entonces ahí vemos cómo se genera esa problemática de entender la crisis unidimensionalmente y cómo eso afecta, digamos, o profundiza otros ejes. Entonces, ahí podemos decir que actualmente, para volver a la pregunta inicial, que actualmente entendemos que hay una crisis múltiple en el sector agroalimentario, porque el sector está atravesado por varios temas que entraron en crisis, como el tema alimentario, la crisis alimentaria que acabo de mencionar, por la baja de los ingresos de los hogares, etcétera. Se afecta el nivel de nutritivo o alimentario. De ahí está el aspecto económico, sobre todo si tomamos en cuenta las familias campesinas, las agriculturas pequeñas. Hay una crisis de sobreendeudamiento, hay una crisis de que bajaron los precios, por lo que muchas familias están endeudados y ya no pueden pagar sus cuotas. Entonces hay un tema económico que atraviesa el sector agroalimentario. Hay también una crisis de la logística actualmente a un nivel global que está mucho en las noticias, pero también hay el tema ambiental y el tema social que son muy fundamentales si miramos la crisis del sector agroalimentario. El tema ambiental por doble vía, porque por una parte la agricultura, sabemos, la agricultura agroindustrial es uno de los factores que más afecta al cambio climático. Primero por las emisiones que emite, por ejemplo, por los fertilizantes sintéticos, pero por otra parte también por la deforestación que avanza para generar nuevas tierras o superficies para la agricultura o dedicados a la ganadería. Y al mismo tiempo sabemos que también el cambio climático la agricultura es muy afectada por el cambio climático porque se aseveran ciertos fenómenos climáticos como sequías, inundaciones, etcétera, que dañan la producción y que tienen un efecto primero sobre la oferta de alimentos y segundo sobre las economías rurales, campesinas, etc. Entonces tenemos el eje ambiental que no podemos dejar afuera cuando hablamos de la crisis del sector agroalimentario. Y de ahí el eje social, el tema donde tenemos que mirar una desigualdad social muy fuerte dentro del sector, que por una parte se refiere a la distribución desigual, digamos, del acceso a los recursos productivos, a la tierra, al agua, a las semillas, y también el acceso al mercado, a los mercados, las disputas por los precios justos, y también la explotación laboral en el sector que vemos tanto de agricultura interna como de agroindustria para la exportación, ¿no? Entonces, creo que, bueno, para terminar de responder esa primera pregunta, sería más o menos que vemos una diversidad de ejes críticos que atraviesan actualmente el sector agroalimentario y que están de forma muy fuerte interrelacionados entre sí y que nos dificulta, digamos, o nos imposibilita mirarlos por separado porque uno condiciona también el otro. Muchas gracias, Tamara. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la importancia de entender el sector agroindustrial y las agriculturas familiares campesinas para caracterizar precisamente la crisis? Bueno, yo creo que
si queremos mirar o entender la crisis del sistema agroalimentario, es justamente muy importante entender que al interior existe una gran heterogeneidad de actores, ¿no es cierto? Entonces hay varios actores que persiguen intereses muy diferentes y que además tienen relaciones de poder muy desiguales entre ellos. Entonces, si pensamos en cuál crisis existe en el sector agroalimentario, esa crisis se ve muy diferente según cada actor al interior de la cadena, y también si pensamos en medidas, estas medidas tendrán efectos diferentes según los actores dentro del sistema agroalimentario, ¿no? Entonces, eso creo que nos explica por qué es importante diferenciar y ver cuáles son los actores que tenemos al interior. Y además, también tomar en cuenta que si tenemos una versión en el discurso público del crisis del sector agroalimentario, hay que tomar en cuenta que justamente esos diferentes actores tienen una capacidad diferente también de marcar el discurso público, de influenciar la política pública, etc. Entonces, nuevamente, para volver a lo que pasó con la pandemia, vimos que, bueno, había, digamos, alrededor del sistema agroalimentario dos dimensiones de la crisis que lograron posicionarse de alguna forma en el discurso público. El primero fue lo de la alerta de una crisis alimentaria, porque no se sabía muy bien qué estaba pasando. Lo que ya mencioné, cómo se resolvió, digamos, entregando kits alimenticios provenientes de las cadenas de supermercados y de la industria, ¿no es cierto? Y el segundo eje crítico, digamos, que logró marcar el discurso público fue el de las exportaciones, ¿no? Nosotros hicimos un monitoreo de las noticias durante los primeros meses de la pandemia y vimos lo que más se recogía y lo que estaba muy presente fueron las alertas del sector agroexportador que comunicaba que entraban en una profunda crisis por las dificultades en el comercio internacional, porque se estaban cerrando las fronteras a nivel internacional, porque había un problema de logística, porque había un problema de liquidez. Entonces, todos estos aspectos que llegaron a las noticias declarando que el cacao está en su peor crisis, los bananeros no pueden exportar, el camarón no puede entrar a China, etcétera. O sea, tal vez recordamos algunas de esas noticias que estaban muy presentes en estos primeros meses de la pandemia. Vemos cómo ha logrado posicionarse, digamos, y al mismo tiempo, si pensamos en la agricultura familiar campesina, que igual luchó con un montón de condiciones que dificultaban su día a día, como el cierre de ferias y mercados, como igual las trabas en el transporte al interior, como la pérdida del empleo, de los ingresos, digamos, extra finca, etcétera. Todas esas crisis, esas dimensiones de la crisis de la agricultura familiar campesina no se pudieron, no lograron posicionarse o no marcaron el discurso público como el de las agroexportadoras, ¿no? Entonces, esas más bien lograron captar la atención, no solamente la atención mediática, sino que también lograron desde ese discurso, o sea, aprovecharse también de este discurso de crisis para generar presión sobre la política pública, que se generen medidas a su favor, negociar, por ejemplo, mejores condiciones. Vemos la ley de apoyo humanitario del año pasado, donde se recogen muchas de las solicitudes que salieron por parte de los sectores industriales, de los sectores exportadores, como la flexibilización laboral, que significa bajar sus costos de producción, sus aportes para las y los trabajadores. Y otra cosa fue que el discurso de crisis logró justificar los despidos masivos que se dieron, por ejemplo, en las florícolas, ¿no? Ahí vimos unas olas de despidos donde se despidieron a personas que ya llevaban muchísimos años trabajando en las florícolas, que eran mujeres embarazadas, que había personas con discapacidades laborales, etcétera, que fueron despedidos, y la legitimación de estos hechos fue el discurso de crisis, que el sector florícola, por ejemplo, comunicaba por momentos bajas de 70-80% de sus ventas. Entonces, de alguna forma, justificaba estas medidas, ¿no? Y otra cosa que también fue como justificativo por el discurso de la crisis fue bajar los precios que se pagaban por los productos a las y los pequeños productores que están anclados en las cadenas de exportación. Entonces vimos eso, por ejemplo, en el banano y en el cacao,
que incluso salían varias protestas en esa época por parte de pequeños productores que decían que se les está pagando por parte de los exportadores precios incluso debajos de los costos de producción. En el caso del banano, por ejemplo, el precio mínimo de sustentación que estaba como a 6.40 el año pasado, y salieron a reclamar los pequeños productores diciendo que únicamente se les está pagando de 2 a 4 dólares porque justamente los exportadores argumentaban que no había liquidez en el mercado global y que las exportaciones estaban bajando mucho. Sin embargo, en retrospectiva o después vimos que incluso en los primeros 6 meses de la pandemia, las agroexportaciones habían aumentado en casi todos los rubros. Entonces, por ejemplo, el banano logró en los primeros 6 meses aumentar 17% en valor y 8% en volumen. El cacao igual subió en los primeros 6 meses un 25, casi 26%, digamos, de sus exportaciones en términos de valor en comparación con el año pasado pre-pandemia, ¿no? Y lo mismo, bueno, como ya lo dijiste, Valeria, al inicio, al cerrar el año 2020 se celebró incluso el buen comportamiento del sector agroexportador porque había superado en casi todos los rubros las exportaciones del año anterior. Entonces, incluso, por ejemplo, el sector florícola, que como dije, por parte argumentaba con una caída del 70-80% en sus ventas, al final cerró el año con una disminución del 6% de sus exportaciones en comparación con el año anterior, ¿no? Entonces, vemos cómo, o sea, como por una parte hubo una utilidad en ese discurso, o sea, usar ese discurso de crisis para generar medidas a su favor por parte de los exportadores, y al mismo tiempo, aunque subían sus ventas al exterior, otras o las condiciones de otros actores al interior del sector agroalimentario se iba precarizando, ¿no? Entonces fue una afectación directa, digamos, a las condiciones laborales, a los ingresos por los precios bajos, etcétera, de los y las pequeñas productoras agrícolas dentro del sector. Entonces vemos, bueno, eso por una parte obviamente tiene que ver con la influencia que tienen los grupos exportadores sobre la política y sobre el discurso público, pero también tiene que ver con la dependencia del Estado de esos ingresos de divisas por exportaciones primarias. Entonces el Estado tiene un interés de promover justamente esos rubros, porque si recordamos había una caída muy fuerte del precio del petróleo en este mismo tiempo y el Estado ecuatoriano depende profundamente de los ingresos de las exportaciones de productos primarios. Entonces había también estos intentos de sustituir los ingresos perdidos por petróleo con otros rubros primario exportadores como el agrícola o la minería también, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar esta parte, solo quiero resaltar eso, ¿no? Que para entender la crisis, digamos, hay que diferenciar entre los diversos actores y saber de cuál crisis estamos hablando y cuáles son las dimensiones críticas que se están planteando o, sí, pudiendo plantear en el discurso público, cuáles son las dimensiones críticas que se están intentando resolver con las medidas de políticas públicas desde el Estado, etcétera, y ver que, por ejemplo, aumentar las exportaciones no fue una medida que benefició a todos los sectores de la cadena. Aunque muchas veces se presente la estrategia de aumentar las agroexportaciones como solución a la pobreza rural, justamente eso es algo que no ha pasado. O sea, aumentaron las exportaciones, sin embargo, se precarizó aún más la situación de trabajadores rurales y pequeñas productores de la cadena, mientras que otros se podían beneficiar de esta situación, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa gran heterogeneidad de los actores internos, y el problema que se genera es cuando se quiera argumentar que una estrategia específica beneficia a todo el sector casi de forma automática y a través de un efecto de derrame, etcétera, porque por las relaciones desiguales de poder al interior esto no se da. Muchas gracias, Tamara. Y bueno, la última pregunta sería, ¿tú dirías que al momento hay una crisis alimentaria, se está desatando una crisis alimentaria? Bueno, el año pasado justamente en el tema de
de los primeros meses de la pandemia hicimos un informe desde el Instituto de Estudios Ecuatorianos y también en conjunto con FIANA Ecuador y otros actores, donde intentamos analizar eso también. Y claro, si volvemos a lo cuantitativo, digamos, vemos que sí, hay índices de desnutrición infantil, por ejemplo, en Ecuador, que son llamativas, que son las segundas más altas de América Latina, sobre todo en zonas rurales. Es un tema que tomar en cuenta, donde llega casi al 30%, esto ya antes de la pandemia, habría que ver las cifras más actualizadas, pero bueno, y más allá, o sea, una cosa es la desnutrición, la otra cosa es la malnutrición, que también vemos es un tema muy actual debido a un cambio en las dietas hacia productos de menor valor nutritivo, productos ultraprocesados, que está en aumento y que tenemos ahí una cifra del 65% de los adultos por encima de los 18 años que tienen obesidad o sobrepeso, que me parece que también es un tema que es muy importante mirar cuando hablamos del tema alimentario, ¿no? Entonces, ahorita con la pandemia, como dije, con la baja de ingresos de los hogares, sabemos que también baja la calidad de los alimentos consumidos, ¿no? Porque se consumen más carbohidratos, se consumen más productos de grasas saturadas, de azúcares, de sodio, etcétera. Entonces, ahí el nivel, o sea, la calidad del alimento baja también con la disminución de los ingresos de los hogares. Entonces, eso en el contexto de la crisis más económica, social que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, esto sí es un tema. Pero en general quiero decir que, digamos que el Ecuador es perfectamente capaz de producir suficientes alimentos sanos y nutritivos para todos y todas, pero que más bien es un tema de distribución, ¿no es cierto? Tanto el tema de distribución del alimento, y ahí tenemos, por ejemplo, un tema de desechos alimenticios que es importante. Ahorita estaba leyendo que son 72 kilos de alimentos que se desechan por cabeza por año en Ecuador en promedio, y ahí es importante decir en promedio porque obviamente esa cifra estaría mucho más alta en varios segmentos de la sociedad porque hay otros segmentos que no tienen suficiente. Pero el otro tema de la distribución es el tema de cómo se usa la tierra productiva en Ecuador justamente para la producción de alimentos o para otros usos, ¿no? Entonces ahí en un estudio que se hizo el año pasado en el Instituto de Estudios Ecuatorianos muestra muy claro cómo aumenta constantemente la superficie en el Ecuador que se usa para solamente 7 rubros de la agroindustria, como el maíz, el banano, la palma africana, etcétera, mientras que al mismo tiempo baja la tierra total utilizada para rubros de pequeña escala para el mercado interno, que serían justamente esos rubros principalmente dedicados a la alimentación interna de la población, ¿no? Entonces, y eso se conecta un poco con lo que mencioné hace un ratito sobre el apoyo que también da el Estado a estos rubros de agroindustria, de agroexportación, por la dependencia, por una parte, digamos, de las divisas y por la influencia política de esos grupos exportadores también. Entonces vimos en la pandemia también cómo se promueven esos rubros exportadores. Por ejemplo, quería mencionar lo de las plantaciones forestales. Hubo en el tema de la balsa, por ejemplo, un aumento muy importante en las exportaciones, la madera de balsa que va principalmente a China, pero también a Estados Unidos, Europa, etcétera, para el tema de la energía eólica, para las turbinas eólicas. Entonces hubo un boom de esa madera, lo que subió los precios, la demanda de la madera, lo que aquí, o sea, planteó el rubro como un rubro muy lucrativo. Entonces se promovió, se abrieron nuevas líneas de crédito para la balsa, se promovieron entonces establecer plantaciones forestales, muchas veces de la mano con un discurso muy verde, digamos, como en el marco del cambio climático, digamos que establecer plantaciones forestales es algo positivo. Sin embargo, siguen siendo monocultivos con los mismos impactos que tienen otros monocultivos sobre el suelo, sobre la concentración de la tierra. Vemos en la balsa, por ejemplo, primero que sustituyen otros rubros, o sea, que se establecen monocultivos de madera, de forestales, que sustituyen otros rubros que sí son de soberanía alimentaria, que sí están dedicados a la alimentación del mercado interno. Y al mismo tiempo,
vemos que hay una fuerte influencia de empresas internacionales en estos rubros forestales, por ejemplo. Oficialmente en Ecuador hay 20.000 hectáreas de plantaciones forestales, los que están contadas, y de estos 20.000, 12.000 están en manos de una sola empresa suiza, o están controlados por una sola empresa suiza, digamos, que controla también las exportaciones. Entonces ahí tenemos el tema de la extranjerización de la tierra, de la concentración de la tierra, y del cambio de uso de suelo desde productos para el mercado interno, para asegurar alimentación sana, hacia productos commodities, digamos, para la exportación. Entonces creo que es igual un tema que vemos a nivel global, ¿no? Estos cambios en el uso de suelo, que es un tema muy importante a tomar en cuenta cuando hablamos del futuro de la alimentación también del país. Muchas gracias, Tamara, por tus aportes. Ahora pasamos a la compañera Miriam. Como les comentaba, Miriam es investigadora de Flaxo, sede de Ecuador, coordina el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio. Su línea de investigación es la soberanía alimentaria y todos los procesos vinculados. Pertenece también al Comité de Usuarios del Mercado de Alimentos y tiene formación como agrónoma, socióloga y un doctorado de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Con Miriam conversaremos sobre dos temas principales. El primero sería, ¿cuál es la dimensión de la crisis de salud debido a la alimentación actual? Y el otro tema sería, ¿cuáles son las posibles alternativas a la crisis agroalimentaria actual? Miriam, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes la palabra. Gracias, Tamara. Yo para responder a las preguntas sí preparé una presentación con algunos datos que tal vez los puedo compartir. Entonces ahora me avisan si es que ya se comparten. ¿Sí? Ahí está. Perdón, estoy adelante. Ya, muy bien. Bueno, para responderte a las dos preguntas, ¿no? La primera pregunta respecto de digamos, cómo se configura la crisis del consumo, cómo funciona, y luego cuáles son algunas alternativas que nosotros hemos encontrado a través de algunos proyectos de investigación que hemos ido haciendo en algunos consorcios de varias universidades. Bueno, para esto yo quería mencionar que el tema alimentario, digamos, comenzamos a enfocar en el tema alimentario como un punto de investigación a través de preguntas que tenían el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador y también el Colectivo Agroecológico del Ecuador, que se pasa un poco de pensar en la agroecología solamente como producción, de pensar en la producción familiar como solamente producción y comercialización, pero también como consumo e incluso como movimientos, ¿no? que se juntan y que comienzan a hacer como ciertas transformaciones también dentro del país. Estos dos movimientos en realidad inspiraron esta pregunta importante alrededor de qué está pasando con el consumo de alimentos en el Ecuador. Lo que decían los miembros de los agricultores, miembros de estos movimientos, se preguntaban qué pasa con los consumidores, o sea, ¿por qué no hay mercados, por ejemplo, para productos de venta directa de los agricultores o para productos agroecológicos, ¿no? Entonces, nos enfocamos mucho en los consumidores porque nos dimos cuenta que somos nosotros los que comemos, ¿verdad? 3 veces al día cuando tenemos suerte, los que estamos financiando cualquier tipo de producción. Entonces, si ustedes ven aquí en este cuadrito, este es un cuadro del 2015, en donde hicimos las cuentas de cuánto es el consumo nacional de alimentos y bebidas, y es de 8.000 millones de dólares, versus cuánto tiene, por ejemplo, la cooperación internacional, que es pequeña en el Ecuador y que es menos de 1.000 millones, ¿no? Entonces, somos nosotros los que comemos, los que financiamos, porque podemos parar de hacer cualquier cosa, pero no podemos parar de comer para poder subsistir. Entonces,
Y la otra cosa que también nos llamaba la atención, que también es en ese año, esta es una, digamos, demuestra un poco en dónde están, cuáles son las ventas, digamos, principales en el Ecuador de alimentos. Y ustedes miren aquí todas estas empresas como Nestlé, Pronaca, Supermaxi, que estamos seguros que ya aumentaron, posiblemente duplicaron, en unos casos hasta triplicaron, ¿sí? Pero la esperanza que teníamos era la última rayita que dice otros, en donde 5.000 millones de dólares aún se comercializan por fuera de la agroindustria. Entonces, lo que queríamos decir con esto es que sí, no es un montón de plata, pero todavía hay como la esperanza de esta comercialización también por fuera de las agroindustrias que están cada vez más inundando el país. Entonces, a partir de eso, nosotros comenzamos a trabajar con esta campaña que se llamaba Los 250.000 familias, qué rico es comer sano y de nuestra tierra, y con esa campaña teníamos un mapeo de dónde nomás hay, por ejemplo, ferias directas y ferias agroecológicas en el país, etcétera. Pero eso como que nos íbamos dando cuenta que hay muy pocas ferias, no había mucho mercado para las ventas directas. Estoy hablando de los finales de los años 90, por ejemplo, inicios de los 2000. No había muchas en el Ecuador, pero comenzamos a mapear, digamos, con el apoyo de estos dos movimientos, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestra pregunta relacionada? ¿Cuál es como la crisis que nosotros habíamos identificado junto con los agricultores en estos movimientos? Era algo que ahora le denominan, hay una revista que se llama Lancet, y que ellos le denominan la sindemia de sobrepeso, obesidad y cambio climático. Y le llaman sindemia porque es cuando se juntan dos o más pandemias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como las problemáticas que ya mencionó antes Tamara? Pero que nosotros nos estábamos enfocando en datos que teníamos, por ejemplo, del Ecuador, ¿no? Por ejemplo, la intoxicación por plaguicidas, teníamos datos que implicaban incluso seguirles juicio a las empresas en cualquier otro país que no sea latinoamericano, en algún país del norte, habrían podido seguir juicio a las empresas de plaguicidas por la cantidad de intoxicaciones que ocurrían por el uso de plaguicidas altamente tóxicos en el Ecuador. Ese era, digamos, parte del problema. El otro es el problema de calentamiento global a partir de formas industrializadas de la agricultura, sobre todo formas mecanizadas de manejar los suelos. Esa es, digamos, la forma más grave. De hecho, digamos, en el último informe que muchos de ustedes tal vez conocen, estamos hablando de unos 30 a 40 años máximo de que si seguimos tratándoles a los suelos con la mecanización que les estamos tratando actualmente, solo tendremos 30 a 40 años más de agricultura y de fijación de carbono en el suelo. El suelo fija el 30% de carbono de la tierra, ¿verdad? Aparte del mar, pero los suelos están, en lugar de ser los que están fijando el carbono, están comenzando a despedir carbono cada vez que se ara, por ejemplo, con el arado de disco, etcétera. Y luego en la que me voy a enfocar ahora un poco más, digamos, en esta pandemia del sobrepeso y la obesidad, que ya nos había mencionado también Tamara un poco de los datos. Entonces, hay una relación directa entre cambio climático por las formas en las que se está haciendo mecanización en la agricultura, la aplicación de plaguicidas, que creo que conocemos bastante bien, es un problema gravísimo en el Ecuador. Hay muy poco control sobre la aplicación de plaguicidas altamente tóxicos, plaguicidas en general, pero los altamente tóxicos en particular, y una relación con sobrepeso y obesidad por las formas a las que contribuye, formas de alimentación a las que contribuye este tipo de agricultura. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que mencionaba también Tamara, un problema no solamente ya de desnutrición crónica en niños, pero también un problema de obesidad y sobrepeso a nivel de adultos mayores de 18 años. Son 6 de cada 10 adultos. En realidad, en nuestros datos ya de 3 ciudades que tenemos del año 2017, encontramos
cerca de 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad. Y la razón por la que nos preocupa el sobrepeso y obesidad es porque son la principal causa de las enfermedades crónicas. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades del corazón, enfermedades coronarias y enfermedades circulatorias, y que implican 6 de las 10 primeras causas de muerte en el Ecuador. Esto tiene unos efectos específicos, como el 24% de muertes se deben a estas enfermedades, y 1.6 billones en gastos solamente de salud pública para el país, ¿no? Entonces, sí, es un problema bastante grave, o sea, es una pandemia igual o incluso más grave o agravante que el COVID, porque las personas que tienen sobrepeso y obesidad, ha salido varias publicaciones en donde se demuestra que personas con sobrepeso y obesidad tienen muchísimo más probabilidad de hospitalizarse por COVID y de fallecer por COVID. Entonces, en realidad, las personas que estaban bien de salud generalmente no les dio COVID, pero no necesariamente fallecieron. Pero mucha gente sobre todo la gente que era relativamente joven, pero si tenía sobrepeso y obesidad, era la gente que tenía mayores probabilidades de hospitalización y muerte. Entonces, otra de las cosas que íbamos comentando y que es un poco más actual, justo con colegas y agricultores y personas que están trabajando en las ferias, en comercialización, etcétera, es cómo el cambio climático y el sobrepeso y la obesidad tienen una relación directa con la vida microbiana del suelo, la vida microbiana o lo que le llaman el bioma de los humanos y de los animales, ¿no? O sea, es básicamente una agresión a la vida microbiana del planeta. En realidad, estamos llegando a entender que nosotros somos completamente dependientes del bioma, tanto en el suelo como en nuestros estómagos de los humanos y de los animales, para tener una buena salud. Y aquí, por ejemplo, tengo esta foto que representa también la lactancia materna, porque para nosotros parte importantísima de la alimentación y de la crisis alimentaria y de la crisis de soberanía alimentaria, ¿sí? Es que cada vez hay menos, digamos, la lactancia materna tiene menores porcentajes en todos los países en América Latina, ¿no? Y esta tiene una relación bien alta con el establecimiento de un excelente bioma en el estómago. Entonces, nosotros dijimos, vayamos a ver entonces qué tipo de consumos estamos haciendo en los diferentes lugares, y tenemos esta pequeña definición de consumo que está adaptada de Alan Warde. Es importante saber a qué le estamos llamando consumo, porque eso nos va a definir también qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Son todas las actividades de apropiación y apreciación de bienes, de productos, de servicios, de actuaciones, de información, ¿sí? En este momento estamos consumiendo información, estamos consumiendo servicios de internet, estamos consumiendo actuaciones, etcétera, ¿no? Sobre los cuales nosotros elegimos activamente, pero que no necesariamente implican comprar. A lo mejor nosotros hemos pagado el internet, pero en este momento no estamos comprando la cantidad de internet que estamos consumiendo en este mismo momento. Pero hay muchas otras cosas que estamos consumiendo, pero que no necesariamente pasa por el mercado capitalista, ¿sí? Ahora, ¿qué es el consumo responsable? Es este tipo de actividades sobre las cuales se elige de acuerdo a principios de justicia social, de sustentabilidad y de solidaridad. Entonces, estamos partiendo de una problemática en donde hay un consumo bastante irresponsable, y lo que estamos buscando lo que vamos encontrando en estas investigaciones que yo les voy a presentar es en dónde está el consumo responsable, cuáles son esas posibles alternativas para responder a la segunda pregunta. Entonces, yo rápidamente les voy a comentar que varias de nuestras conclusiones se basan en un estudio de los consumidores en Quito, Ibarra y Riobamba. Hicimos una encuesta a 3,000 hogares al azar y 900 hogares de personas que estaban comprando en ferias agroecológicas de las 3 ciudades. ¿Qué les preguntamos? Les preguntamos datos socioeconómicos del hogar,
Les preguntamos lugares de compra de alimentos, razones para comprar agroecológico, historia de enfermedades crónicas para ver si hay una relación entre dónde compran y qué comen con las enfermedades. También los datos de la frecuencia de alimentación y las medidas antropométricas, que son las que nos permiten identificar si hay presencia de sobrepeso y obesidad. Entonces, rápidamente les voy a enseñar algunos de los resultados. Aquí lo más importante es el porcentaje de adultos con consumo regular de alimentos procesados, y es básicamente todos los ecuatorianos estamos ya consumiendo alimentos procesados casi solamente. Solo un 4 a 7% no comen alimentos procesados, ¿sí? Y ellos son generalmente personas de la tercera edad que tienen todavía un patrón de consumo un poco más tradicional. Entonces, estamos inundados por productos procesados y ultraprocesados, y es muy difícil encontrar, digamos, que en las ciudades ya se mantenga este consumo más tradicional, ¿no? Como digo, 4 a 7% apenas no comen procesados, ¿no? Del 10 al 15% de estas poblaciones compran en mercados agroecológicos, y esa sí es una gran esperanza, porque sentimos que antes, en otro estudio anterior, se hablaba de 2 al 3% de la población que compra en mercados agroecológicos, y ya en el 2017 identificamos que había crecido un poco más la demanda de este tipo de consumo. También estábamos viendo el consumo de alimentos tradicionales en el hogar. Vimos que la mayoría de hogares consumen, por ejemplo, chocho, que es un producto altamente nutritivo, pero que se ha ido volviendo un poquito más caro a medida de que ha tenido una promoción como un superalimento, ¿no? Hay menos hogares o los hogares consumen menos quinoa, 3 días al mes, y hay hogares que no consumen, por ejemplo, granos altamente nutritivos como el amaranto, por ejemplo. El mayor consumo de este tipo de productos tradicionales que pueden contribuir a reducir sobrepeso y obesidad se encontró en Ibarra y en los hogares que tienen personas mayores, adultos mayores. Hicimos un índice de consumo responsable y les pusimos 0 cuando no cumplían con estos criterios y 3 cuando cumplían. Y preguntábamos, ¿a quién compra sus alimentos? Y compra directa a los productores tenía 3, ¿verdad? ¿Cómo se producen sus alimentos? Y cuando nos decía que eran alimentos agroecológicos, también le poníamos 3. Si no eran agroecológicos, obviamente tenían 2 o incluso 0, cuando eran procesados y ultraprocesados. Y si consume granos andinos, cuando tenía alta frecuencia de consumo mensual, le poníamos 3. Entonces, ¿qué encontramos en general? A nivel de Quito, por ejemplo, encontramos que el índice de consumo responsable era mayor entre consumidores de ferias agroecológicas que entre consumidores en general. Y el índice de masa corporal, que mide la obesidad y el sobrepeso, es más bajo entre consumidores de ferias agroecológicas que entre los consumidores escogidos al azar. También tuvieron menor presencia de obesidad los consumidores de ferias agroecológicas que los consumidores escogidos al azar, y además consumen mucho más frutas y verduras, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud indica que deberíamos de consumir 300 gramos de frutas y verduras al día. En el Ecuador, según una de las encuestas nacionales, estamos consumiendo 180 gramos, es decir, un poquito más de la mitad de lo que deberíamos consumir. Pero en el caso de los consumidores de ferias agroecológicas, sabemos que están consumiendo más frutas y verduras. ¿Cuáles son las motivaciones de los consumidores para hacer compras en ferias agroecológicas? La primera motivación es evadir los plaguicidas que se ponen en los productos. La segunda es la salud. La tercera es la frescura. La cuarta es un buen precio. Y así vamos con las siguientes razones, ¿no? Pero vamos viendo cómo la gente en las ciudades sí tiene una idea o un imaginario del tema de los plaguicidas cuando quiere comprar más directo y más agroecológico, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que hemos hecho es que hemos ido haciendo una actualización de los circuitos cortos
en Quito, y también hemos ido viendo cómo están funcionando las redes alternativas de alimentos durante el COVID. Y esta gráfica a la derecha es una gráfica que se hizo solamente durante uno de los peores meses del COVID, y se vio cuántas canastas estaban proveyendo todos los agricultores que antes tenían ferias en Quito y que lograron entrar en Quito a pesar de todas las limitaciones que les pusieron para poder entrar a seguir haciendo su comercialización. En un estudio con productores, nosotros hicimos un estudio piloto con 30 hogares convencionales y 60 hogares agroecológicos con los productores en Ibarra. Y estos son los resultados. Los productores agroecológicos consumen el 31% de sus calorías de su cosecha propia, mientras los convencionales solo consumen el 16%. Los agroecológicos consumen el 24% de sus calorías del trueque y de la economía social y solidaria, mientras los convencionales tan solo consumen el 13% de esta fuente. Los agroecológicos consumen más productos tradicionales y 2 grupos de alimentos más que los productores convencionales. Los productores convencionales eran los vecinos de los agroecológicos. En gastos, los convencionales en promedio gastan $87 mensuales por hogar, que implica 1/3 de sus ingresos mensuales, mientras que los agroecológicos en promedio gastan 67 mensuales por hogar, que implica 1/4 de los ingresos mensuales. Y de ahí vamos viendo las limitaciones actuales, ¿no? Tanto productoras como consumidores son desproporcionalmente mujeres. O sea, nosotros nunca dijimos dónde están las mujeres que cocinan en el hogar, sino la pregunta siempre era, ¿quién es la persona encargada de los alimentos en este hogar? Y la mayoría de veces, el 80% en las zonas urbanas y el 90% aproximadamente en las zonas rurales, siempre son mujeres. Entonces, hay una poca distribución de las labores de preparación de alimentos, de compra de alimentos y de involucramiento de la familia en el tema alimentario, ¿no? Y eso implica que las mujeres van tomando, cuando salen a trabajar, van tomando ciertas decisiones de ya no poder cocinar, y entonces hay que comprar afuera la comida un poco hecha o consumir mucho más en restaurantes, por ejemplo. En los contextos de estudio, estas mujeres tienen una doble y triple carga de trabajo. Aparte de la carga de trabajo doméstica para preparar alimentos, está la carga productiva para tener dinero, ingresos, y también la carga de organización social, ¿no? De cuidado también. También hay un limitado acceso a recursos y servicios por género y también por otras interseccionalidades, ¿no? Por etnia, por edad. Las organizaciones alrededor de los circuitos cortos de comercialización agroecológicos, por ejemplo, son principalmente de productoras. No hemos encontrado en Quito muchas, hay en Quito quizás más que en otras ciudades, pero no hay muchas o suficientes organizaciones de consumidores y consumidoras. Son muy escasas o son inexistentes. Y es decir, que no hay redes, lo que más hay son circuitos cortos, pero casi no hay redes no se ha hecho red con organizaciones de consumidores. Y en la mayoría de casos no hay un relevo generacional en las redes. Sus miembros productores o consumidores son mayores de 40 años. Entonces, para nosotros, algunas conclusiones son que el consumo responsable beneficia a los consumidores en su salud, mientras además financia la producción familiar de base agroecológica o en general la producción familiar cuando se compra directo a los agricultores. Y los productores familiares de base ecológica, aparte de preservar la vida microbiana de sus suelos por no usar los biocidas y mitigar el cambio climático, están alimentándose y además alimentándonos mejor a los consumidores urbanos. Son la clave en realidad para frenar la sindemia del sobrepeso, la obesidad y el cambio climático. Y con esto respondo a la segunda pregunta de cuáles vamos viendo son algunas alternativas para frenar esta sindemia que prácticamente ningún país en el mundo ha encontrado como respuestas claras a la sindemia, ¿no? Mientras que vemos que en Latinoamérica, cuando tenemos productores agroecológicos, sí podemos darles respuesta. Esto sería, muchas gracias, perdón por el tiempo. Muchas gracias, estimada Miriam, por tus aportes.
Hay una pregunta dirigida hacia ti, Miriam. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre el consumo y las cifras que se han presentado en torno a la crisis? Te repito, ¿cuál es la relación entre el consumo y las cifras que se han presentado con la crisis? Me imagino con la crisis en general, ¿no? Lo que yo decía al inicio, nosotros los que comemos financiamos. Si hay crisis, estamos financiando la crisis. ¿Sí? Si hay una crisis grave, por ejemplo, de erosión de suelos, para darles un ejemplo, un paso de arado en un terreno inclinado, que son la mayoría de terrenos en los Andes, por ejemplo, para producción de papa, nosotros hemos visto que remueve 20 toneladas de suelo con una sola pasada de arada. Entonces, cuando nosotros escogemos comprar, digamos, alimentos que provienen de una agricultura muchísimo más industrializada, estamos financiando directamente este tipo de agricultura, pero por otro lado, estamos financiando a veces nuestra propia enfermedad, ¿verdad? Porque depende en qué estado vamos a comprar esas papas. Por ejemplo, si compramos papas chips, que no son digamos, no son la papa para pelar y cocinar y preparar, estamos nosotros entregando nuestro dinero básicamente a la agroindustria productora de productos ultraprocesados. Y les llamo productos porque no son alimentos, ¿sí? Son productos ya procesados y ultraprocesados que ya no contienen casi alimentos. Entonces, pero que es lo que está, es hacia donde estamos transicionando más, sobre todo las generaciones jóvenes. Entonces, la relación entre formas de producción y formas de consumo es completamente directa. Ya en los años 80, habían ya varias publicaciones en donde se estaban haciendo relación entre las formas de producción en el Ecuador y cómo eso tenía una relación directa con las formas de consumo. Entonces, lo que nosotros hayamos comido hoy en el almuerzo, para ser más claros y más directos, lo que hayamos comido hoy día en el almuerzo, sí, está financiando a alguien, ¿sí? Entonces, un poco la idea de pensar a quién estamos financiando y de escoger a quién quiero financiar con el dinero que yo pago por mi alimentación. Eso implica el consumo responsable, ¿no? Lo que está ocurriendo es que la falta de tiempo, la falta de información, la falta de estos debates y estos foros de discusión hace que para la gente sea mucho más fácil el financiamiento a estos productos que provienen de la industria, ¿no? Los productos procesados y ultraprocesados. Entonces, es una relación completamente directa, ¿no? O sea, la crisis climática, la crisis de sobrepeso y obesidad está completamente relacionada. No es que no sabemos cuál es el impacto. Ya tenemos datos de cuál es el impacto real de la agricultura industrial, tanto en gases de efecto invernadero como también en otros tipos de crisis, como por ejemplo los datos que yo les presenté sobre sobrepeso y obesidad y cómo tiene relación con el tipo de producción, ¿sí? Y por tanto con el tipo de consumo. Muchas gracias, Miriam. Tenemos por aquí otra pregunta para Tamara. Pensando en Ecuador, ¿cómo podría afectarnos la crisis del gas y el carbón que vive Europa y parte de Asia? Y también la crisis de contenedores. Gracias, Vale. Bueno, o sea, lo que se ve ahorita es que debido a los cimentos de los precios del gas, está afectando los precios de los fertilizantes sintéticos, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una afectación, digamos, directa, porque, no sé, creo que fue en Gran Bretaña que varias fábricas de fertilizantes incluso cerraron temporalmente porque decían que con los altos precios de energía y del gas, ya no valía fabricar los fertilizantes. Entonces, de ahí, de alguna forma, eso se traslada porque aquí importamos, digamos, los fertilizantes desde otras partes del mundo. Y hay varias alertas, digamos, hay varios sectores del sector agroindustrial que están ya quejándose o están alertando que los precios de esos fertilizantes están muy altos y que incluso hay una escasez de fertilizantes. Entonces,
creo que ahí es es un muy buen punto para recoger lo que estaba diciendo al inicio sobre cómo enfocamos las crisis, ¿no? Cuáles son las diferentes dimensiones de las crisis y cuáles ponemos en el centro, porque ahí podríamos decir que hay alertas de que puede haber una crisis alimentaria porque no hay la suficiente cantidad de fertilizantes sintéticos, ¿no es cierto? O que digamos, los niveles de productividad no se pueden mantener. Sin embargo, ahí depende nuevamente del punto de vista de quienes lo estamos viendo, ¿no? Y en Ecuador, si diferenciamos, digamos, entre productores altamente dependientes de insumos agroquímicos, de fertilizantes sintéticos, y diferenciamos entre productores agroecológicos que no dependen de esos insumos externos, ahí vemos que ¿cuál podría ser la solución frente a esta escasez o aumento de precios? Podría ser, por ejemplo, proponer, bueno, subsidiamos desde el Estado ecuatoriano los fertilizantes o intentamos impulsar la producción propia de los mismos fertilizantes. Sin embargo, ahí lo que no tomamos en cuenta es lo que ya dijo Miriam muy claramente, ¿no? El aporte de este tipo de agricultura industrial con alto uso de insumos externos para el cambio climático. Entonces yo creo que estos son como puntos de quiebre donde vemos que serían posibilidades también de repensar el tipo de agricultura que queremos promover, el tipo de agricultura que queremos fortalecer en estas condiciones, y tomar, digamos, esta crisis de fertilizantes, si lo queremos poner ahí, como posibilidad para cambiar de agricultura y para pensarlo en un concepto mucho más holístico de ver qué tipo de agricultura nos sirve para resolver varios de esos ejes críticos que hemos estado mencionando a lo largo de este debate, ¿no? Desde la salud hasta la desigualdad social, hasta el tema ambiental, económico, etcétera. Muchas gracias, Tamara. Bueno, ahora les voy a leer un comentario que viene con dos preguntas, una para Tamara y una para Miriam. Entonces el comentario dice: tomando en cuenta que estas situaciones determinadas por la hegemonía de la agroindustria definen no solo relaciones desiguales e injustas, sino también por las condiciones de salud en términos de nutrición, sinemia, bio, ¿cómo influye la división sexual del trabajo en la crisis actual? Pensaría que esta pregunta es para Miriam, porque dice en relación a lo que ha propuesto Miriam sobre la disminución de la lactancia materna y en su vínculo sobre la sobrecarga de trabajo y como por un lado el Estado nos niega la interrupción de embarazo, al mismo tiempo nos niega las maternidades plenas. Pero también en el relato sobre la sobrecarga de trabajo y los roles de género de las productoras. Entonces la pregunta la repito para Miriam: ¿cómo influye la división sexual del trabajo en la crisis actual? Sí, yo creo que es súper interesante porque hay una generación que fue, hay una generación principalmente urbana que fue criada con, por ejemplo, con leche de fórmula y que experimentó el rompimiento de esa cadena de traspaso de conocimiento de cómo se puede sostener una lactancia materna, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso dio origen a muchísimos grupos, como los grupos de apoyo a la lactancia, los grupos de la Liga de la Leche, por ejemplo, que son internacionales, porque se comenzó a ver la irrupción, digamos, increíble de la industria de leche de fórmula, incluso a través de redes de los mismos pediatras, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes se pensó en algún momento que incluso era una forma de liberación y de liberación feminista el no, o sea, y en eso colaboraron también, digamos, las propagandas de la industria, de hablar de utilizar o sustituir la leche materna por leche de fórmula, a través de, digamos, como que fuera una cosa mejor, ¿no? Es algo mejor. Entonces te puedes liberar porque entonces tienes más tiempo, porque ya no tienes que levantarte, se puede levantar tu esposo y tú y también se pueden alterar, etcétera, alternar, etcétera. Entonces, es una pregunta súper interesante el tema de cómo va el tema de la división sexual del trabajo y especialmente del trabajo reproductivo.
¿verdad? Porque es el trabajo reproductivo en donde está el nudo crítico. O sea, todos sabemos que ahora los hombres y las mujeres tenemos que salir a trabajar para poder cubrir todas las necesidades que tenemos. Sin embargo, el trabajo reproductivo no se ha distribuido de la misma manera. O sea, no porque las mujeres salían a trabajar más ahora, los hombres se están adquiriendo más trabajo reproductivo necesariamente. Sí, no quiero decir, no estoy generalizando, pero lo que quiero decir es que lo que antes hicieron las mujeres, pues continúan haciéndolo la mayoría de mujeres, que era básicamente todo ese trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidado, ¿no? Es el trabajo especialmente el trabajo de alimentación. Y menciono el trabajo de alimentación porque es un trabajo, como muchos trabajos de cuidado, repetitivo, ¿sí? No es uno, claro, tú le puedes poner mucha, ¿qué se puede decir? Creatividad y todo lo que quieres, pero es un trabajo repetitivo, lo tienes que hacer 3 veces al día y no es solamente la comida, es adquirir los alimentos, cocinarlos, prepararlos, lavar platos, etcétera, etcétera. Sí, es todo un trabajo, ¿no? Es todo un trabajo completo, el trabajo reproductivo. Entonces, lo que está ocurriendo muchísimo es que ¿cómo uno puede cubrir ese trabajo ahora? Si las mujeres salimos a trabajar más, hay algo que mencionan como el diamante del cuidado, ¿no? Tú puedes demandar del Estado más apoyo en el trabajo de cuidado, por ejemplo, guarderías, principalmente algunas escuelas que también tienen alimentación escolar, con todos los defectos que tiene alimentación escolar y las alimentaciones en guarderías. Esa es una digamos, de los vértices del diamante del cuidado, ¿no? Puede ser que el Estado está ofreciéndonos parte de los servicios de cuidado y eso permite a las familias descargarse un poco de eso y especialmente las mujeres, ¿no? Que generalmente son quienes están encargadas de eso. La otra parte es de ese diamante es el trabajo de cuidado doméstico, digamos, del que lo hacemos en la casa de todas maneras, aunque tengamos guardería, aunque tengamos cierto tipo de servicios desde el Estado, hay mucho que tenemos que hacer en nuestra casa, ¿sí? Y que no necesariamente se reparte, o sea, no porque las mujeres salen a trabajar necesariamente se reparte el trabajo de cuidado en la casa entre hombres, mujeres, hijos grandes, hijos pequeños, etcétera, ¿no? Luego está el otro que es el trabajo de cuidado comunitario y que es un trabajo no necesariamente de una organización completamente consciente, pero que es eso de que nos organizamos entre vecinos o entre familia extendida y nos cuidamos a los guaguas, o sea, nos damos de comer los unos a los otros, por ejemplo, que eso casi se ha perdido en las ciudades grandes, ¿verdad? Que son como más metropolitanas, pero que todavía existe mucho de eso en las ciudades un poco más intermedias y pequeñas, ¿verdad? En donde todavía tú puedes tener ayuda de los padres, de los suegros para cuidado de niños y por tanto alimentación de la familia. Y por último está la última, digamos, la última esquina de este diamante del cuidado, ¿verdad? Que es el cuidado privado, en donde si tú tienes plata, puedes pagar a alguien para que cocine, puedes pagar a alguien para que cuide a los niños, etcétera, etcétera. Pero que ese es el que quisiéramos que no sea el más importante y que en un estado cada vez más neoliberal comienza a ser importantísimo tener plata para pagar a alguien de una forma precarizada para hacer ese trabajo de cuidado. Entonces, si es que ese diamante del cuidado tiene digamos, un desbalance total, estamos generando una sobrecarga de trabajo de cuidado solamente muchas veces en ciertas personas del hogar, que tienden a ser principalmente las mujeres. Entonces, yo creo que hay que ver el tema del cuidado con este diamante y no solamente pensar en cuánto nos estamos distribuyendo, pero también cuánto el Estado está aportando a ese cuidado para que haya una mejor distribución del trabajo por género, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Ahora me dirijo a Tamara. La otra pregunta era, ¿cuáles son los aportes de los feminismos para enfrentarse a la crisis y qué requieren las organizaciones, redes y articulaciones para modificar la injusta división sexual del trabajo?
Ya, yo creo que, o sea, es un punto interesante también lo que estaba mencionando Miriam ahorita, y yo creo que un punto clave para entender, digamos, el modelo agroindustrial actual es la lógica específica en la que está basado, ¿no? O sea, que no es solamente una forma, digamos, de hacer agricultura, de trabajar la tierra o de organizar la cadena agroindustrial, sino que está conectado con un cierto modo de entender el mundo, entender la vida, y eso implica también entender los roles de género, entender la división de trabajo, etc. Entonces, desde los feminismos, por ejemplo, ha habido feminismos y ecofeminismo, ha habido críticas del sistema agroindustrial denunciando que sigue una lógica androcéntrica, digamos, ¿no? Que lo mismo que se ha criticado, digamos, en las corrientes economicistas, de que es parte de un hombre blanco, racional. La misma lógica la encontramos, digamos, en la agroindustria, ¿no? Que donde está el centro de todo es la productividad, es la racionalidad, o sea, los sentipensares, digamos, no juegan un rol, sino que es la racionalidad pura y dura que aumenta la productividad, la eficiencia, la tecnologización, digamos, de cómo trabajamos o cómo dominamos la naturaleza, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, que en todo este entramado, digamos, esta lógica androcéntrica, patriarcal, es súper presente, súper importante. Y eso se relaciona, digamos, también con esta forma de cuáles son los trabajos que se valorizan y de qué forma, ¿no? Que el trabajo valorizado únicamente por el valor económico, por la remuneración, y los trabajos no remunerados, digamos, que no cuentan con ese valor económico directo, quedan invisibilizados, aunque realmente son el sustento de que todo el sistema agroalimentario también siga funcionando, porque sin el trabajo de los cuidados de la reproducción de las semillas, sin el trabajo de los cuidados en los hogares, el trabajo pago, digamos, no sería posible, ¿no? O sea, los mismos trabajadores de las fincas, etcétera, que dan su trabajo ahí, también necesitan comer, necesitan de los cuidados, digamos, para mantener su día a día. Entonces, yo creo que ahí una de las cosas que proponen los feminismos y que me parece muy valioso, sobre todo pensando en estos términos de crisis, ¿no? Es que necesitamos una revalorización en cómo enfocamos los trabajos y también los aportes a la sociedad y al mundo en general. Entonces, lo que se está proponiendo desde los feminismos es, por ejemplo, ya no poner el valor económico, el aporte al PIB, por ejemplo, en el centro para valorizar qué tan importante es un sector, sino medirlo en el aporte a la reproducción de la vida. Entonces ahí cambiaría completamente, ahí de repente los ejes, los sectores que ahorita son muy valorizados porque tienen un gran aporte a la economía, pero son muy dañinos al medio ambiente, a la sociedad, que están basados en la explotación laboral, que están basados en la explotación del trabajo de la mujer, perderían ese valor, y más bien otros trabajos que actualmente están invisibilizados, pero que son el sustento de la reproducción de la vida, volverían o se recargarían, digamos, de ese valor y esa visibilidad. Y creo que, bueno, es un proyecto muy grande, sería como eso, cambiar los valores de todo un modelo, de toda una sociedad, pero creo que es a donde tenemos que apuntar finalmente para generar esos cambios, ¿no? Muchas gracias, Tamara. Y bueno, la última pregunta que creo que sería dirigida hacia las dos. Em, ¿Cuál es el rol del Estado y la política pública en la configuración de los problemas en el sistema agroalimentario? Tal vez Miriam, quisieras ir primero y después Tamara. Chévere. Voy a dar unos ejemplos tal vez muy específicos respecto de cuál ha sido, por ejemplo, el rol de los gobiernos, los diferentes tipos de gobiernos, ¿no? Los gobiernos desde los parroquiales, los gobiernos municipales, etcétera. Y tengo el ejemplo de cuánto se ha invertido, por ejemplo, en los mercados más importantes para productos frescos, ¿no? Una de las respuestas más importantes para sobrepeso y obesidad es comer más productos frescos y granos enteros,
¿no? O sea, no harinas, no tanto las harinas como los granos enteros. Es decir, que se les puede hacer un procesamiento mínimo, un cocinado, etcétera, etcétera, pero no tan procesados. Entonces, uno de los ejemplos es que si nosotros disponemos de mercados abiertos, populares, en donde hay una buena infraestructura, donde hay limpieza, hay servicio de limpieza municipal, donde hay servicio de seguridad también, digamos, no municipal también. Yo creo que la gente estaría como tranquila de irse a seguir comprando en los mercados. Pero la idea, hemos llegado desde hace unos 20 a 30 años atrás hasta el día de hoy a tener miedo de ir a los mercados. O sea, muchísima gente vive hasta al lado del mercado, pero no compra ahí, ¿no? En los mercados es en donde están el 99% de los productos frescos que necesitamos comer para hacerle frente a la pandemia de sobrepeso y obesidad, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hace unos 30 años los municipios dejaron de invertir en los mercados populares, ¿no? En los mercados populares es en donde hay una cantidad de productos, no solamente frescos, pero que vienen de la agricultura familiar y que además provee una cantidad de empleo, por ejemplo, para el desgranado, para la limpieza, para, digamos, otro tipo de presentación, el sacado de hojas, etcétera, etcétera. Sí, ahí hay una cantidad increíble de mano de obra de mujeres y de niños inclusive en los mercados populares. Pero estos mercados populares han sido abandonados prácticamente por los municipios en general, yo diría en Latinoamérica, pero si vemos los casos del Ecuador y nos ponemos en el caso de Quito, hay la tesis de Patrick Hollenstein, que habla de cómo ha habido una desinversión de los municipios en mercados populares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política pública, no es que esté escrito nomás, como está escrita la LORSA, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, ahí dice qué es lo que debería de ser el Estado, pero ha ocurrido completamente lo contrario. Si hablamos de la inversión en mercados y en mercados directos para los agricultores, ¿no? Hay una desinversión total, tanto así que la gente dice, me da miedo ir al mercado popular porque es sucio, porque es inseguro y porque no tiene infraestructura, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque antes el municipio invertía para que esos sean lugares públicos, limpios y lindos y bonitos para poder comprar comida fresca. Ahora, ¿dónde te vas a comprar comida fresca? Mucha gente se va, por ejemplo, a cualquier cadena de supermercados en donde el 90% de los productos son ultraprocesados y tan solo cerca del 7-8% de los productos son productos frescos. Entonces, solamente viendo así cómo la política pública nos promueve que compremos productos procesados versus otra política pública que nos había promovido comprar productos frescos en mercados populares a precios mucho más populares también. Entonces, ese es uno de los ejemplos, yo diría, más centrales, y es la desinversión del Estado y de los gobiernos, digamos, descentralizados en infraestructura hoy en general en los mercados, en los sitios físicos de los mercados, ¿verdad? Aparte de otros procesos que no son tan físicos, son procesos más sociales de acuerdos de precios, etcétera, etcétera, pero solamente viendo la inversión en mercados, en infraestructura, etcétera, vemos que casi no hay inversión, o sea, están abandonados a la organización de los feriantes o de los comerciantes en esos mercados, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, súper importante el rol de los municipios, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? No quiere decir que los municipios porque tengan una ley ya están cumpliendo, sino más bien que se necesita como un incrustamiento de esas políticas en las realidades, ¿no? Y si tenemos sobrepeso y obesidad, casi yo podría decir que está correlacionado con la cantidad de mercados de la inversión en mercados populares, por ejemplo. Solamente con ese ejemplo me quedo. Muchas gracias, Miriam. Bueno, finalmente, Tamara,
Repito la pregunta, ¿cuál es el rol del Estado y la política pública en la configuración de los problemas del sistema agroalimentario? Gracias. Bueno, yo retomaría un poco un punto que mencioné hace un rato, ¿no? Sobre el tema de que es una estrategia que persigue el Estado de fortalecer las agroexportaciones, digamos, y de promoverlas por encima de la agricultura familiar que se dedica a la producción de alimentos para el mercado interno. Entonces vemos ahí como varios ejes, como primero por cómo se argumenta, ¿no? O sea, hay esa visión de modernizar, de querer modernizar el campo, y ahí desde el enfoque del Estado, digamos, significaría que ser campesino y producir de forma diversificada para el mercado interno es prácticamente una forma atrasada, entre comillas, y que más bien tienen que convertirse en empresarios, tienen que integrarse cada vez más en las cadenas de agroexportación, que significa en realidad mayor dependencia, una pérdida de sus autonomías, una dependencia de insumos externos, de semillas, de agroquímicos, etcétera, además de una dependencia de esos sectores agroexportadores que mencionamos, pero es una actitud, digamos, o sea, sí, son acciones activas desde el Estado que toman en sus políticas públicas para presionar que la agricultura familiar o las pequeñas agriculturas, digamos, se integren en esas cadenas agroexportadoras cada vez más, con esa presión hacia la modernización. Y eso se argumenta, digamos, que es el desarrollo para el campo y la lucha contra la pobreza se encontraría, digamos, o la solución para la pobreza rural sería en mayor modernización, mayor tecnificación del campo, y mayor visión o mayor orientación hacia los mercados externos, en vez de priorizar y tomar en serio el fortalecimiento, digamos, de la producción sana para agroecológica, digamos, para los mercados internos. Entonces yo creo que ahí el Estado juega un rol muy activo que también está relacionado, digamos, con muchas veces esas relaciones directas entre las élites del sector agroalimentario y el Estado, como los ministros de Agricultura que provienen directamente de sectores de exportación. Entonces está muy clara también desde dónde viene esa presión o este interés en promover específicamente estos rubros, pero creo que más allá de esos directos influencias o intereses de las élites, creo que también tiene que ver mucho con esta visión específica de qué tipo de desarrollo se entiende debe haber en el campo, cómo deberían convertirse estos pequeños agricultores en empresarios, etcétera. Entonces, creo que ahí también, aunque hay, obviamente no es el Estado en sí, tampoco es un aparato homogéneo y puede haber intentos corrientes de contrarrestarlo, de promover la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria, etcétera, que en Ecuador, bueno, también está en la Constitución, etcétera. O sea, hay un cierto reconocimiento institucional también de alternativas, pero creo que la presión principal desde el Estado va hacia el otro lado todavía y nada, y creo que necesita más bien de más presión desde las organizaciones, la sociedad civil, los consumidores, las consumidoras, para convertir estas tendencias. Muchísimas gracias, Tamara. Bueno, con esto quisiera agradecer mucho al público por estar presentes hasta el final. Esperamos que la discusión contribuya a los debates dentro de y entre instituciones de investigación, movimientos sociales, estudiantes, etcétera. Y también agradecer a las expositoras del día de hoy, Miriam y Tamara, por su tiempo y por compartir sus reflexiones con nosotras y nosotros del día de hoy. Esperamos volvernos a ver para seguir indagando y descubriendo en conjunto cuáles son las consecuencias de las crisis, de las múltiples crisis en el sector agroalimentario. Y bueno, también recordarles y animarles a quienes nos siguen que la siguiente y la última mesa, bueno, no sé si es que es la última, pero la siguiente mesa se va a dar los primeros días de diciembre, es decir, en 2 semanas. Entonces, les invitamos y les esperamos a que nos escuchen en 2 semanas también.